Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Saludo cordialmente este día a mi invitado, el economista Pedro Páez. Él es analista económico, ex titular de la Superintendencia de Poder de Mercado. Pedro, gracias por estar aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes. Tenemos tantos temas para hablar dentro de comercio, de economía, de política, pero vayamos a uno de sus experticias, por ejemplo, el asunto económico, el asunto comercial. Ahora mismo, mientras estamos con algunos aires de guerra bélica, pero antes de eso, a inicios de este año, hubo la guerra comercial entre Ecuador y Colombia, porque el presidente de Ecuador, el señor Daniel Noboa, se le ocurrió en Davos, mientras estaba en una reunión, en imponer un arancel, un impuesto de seguridad, llamaba él, de subir a 30% los aranceles a los productos colombianos que ingresan al país. Y como era de esperarse, ¿no? Colombia ripostó haciendo lo mismo a 70 y pico de productos ecuatorianos, poniendo el 30%, pero Ecuador fue más allá. Le puso un 100% al asunto de la utilización del OCP, ¿sí? Donde circulaba petróleo colombiano. Más tarde subió a 50% los aranceles el señor Noboa. ¿Cómo ve usted esta política, no diplomática, sino comercial, y ahora incluso con algunos aires de guerra entre Ecuador y Colombia, países hermanos, pueblos hermanos, no desde ahora, sino desde siempre? La pregunta está muy bien puesta. El punto fundamental aquí tiene que entenderse en el contexto de toda una agenda imperial para provocar conflictos en América Latina. Es decir, hace una década el continente con gobiernos de izquierda y de derecha hacía un esfuerzo diplomático enorme para declarar este un continente de paz. Y ahora que se intenta por otros lados, aunque Trump desbarata todas estas situaciones, se intenta desbaratar conflictos, se está generando de manera totalmente artificial un clima de bronca aquí en América Latina, que empieza desde la violencia verbal hasta, como usted muy bien menciona, estos atentados a la soberanía, que ya se vio, ¿no? El atentado a la soberanía mexicana, que felizmente no era un país limítrofe, ¿no es cierto? El atacar una embajada que es territorio soberano de México en Quito y secuestrar al ex vicepresidente, un asilado, ya con asilo otorgado por el país hermano de México, es una ruptura ya del derecho internacional, pero también es una agenda de broncas, de crear problemas, ¿no? Y esto directamente está vinculado con los sectores de la extrema derecha en América Latina que tienen a Milei en Argentina, a Noboa aquí en el Ecuador, como parte de, digamos, como los arietes, digamos, de un puntal que lo que quieren es luego reproducir al resto del continente. Recuérdese que el verdadero guión lo viene trayendo el expresidente Duque de Colombia 3 días antes, que es entrevistado por unos canales comerciales, y ya le da el guión del qué es lo que tiene que decir Noboa, y él lo repite. Porque en realidad lo que quiere con esto es incidir en las elecciones colombianas, en las que muy probablemente gane el candidato progresista Iván Cepeda, y los grupos vinculados a Uribe y Duque, muy vinculados a los paramilitares, muy vinculados a los narcos, están, inclusive el expresidente Uribe tiene parientes, a su hermano, directamente involucrado con eso, a su hermano, a su cuñada, muchos familiares vinculados con esta situación. Entonces, lo que se quiere aquí es hacer agua lodo de todo lo que se ha venido construyendo, para crear conflictos. Con esto se valoriza el complejo industrial militar de los Estados Unidos, en primer lugar, sea que se los utilice directamente con estas provocaciones bélicas en alguna cosa en la que obviamente los sectores populares, las Fuerzas Armadas, son los que ponen los muertos como carne de cañón, pero en las ganancias pingües que tienen se reparten entre ellos. Este es el primer punto. Déjeme solamente le acabo la cereza del pastel. Porque al mismo tiempo se encarecen muchos de los productos aquí en el Ecuador, porque los productos que se están importando desde Colombia suben de precio. Por ejemplo, sobre el presupuesto ya recortado de salud, de lo poco que llega a los hospitales, ahora tienen que comprar más caro. ¿Quién se queda con esas ganancias? ¿Y quién puede poner los precios alternativos? ¿No es cierto? Ya cuando el techo está acá, usted puede tener el precio sustituto, también subirle el precio.
son el propio gabinete del presidente Noboa, el secretario de, no recuerdo el apellido, el secretario de Seguridad es el que maneja los negocios de las importaciones de medicinas. Y en el otro ámbito, ¿no es cierto?, las grandes importaciones que se hacen de Colombia son las golosinas que tienen azúcar. ¿Quién controla los ingenios aquí en el Ecuador? La familia Noboa. Entonces, nosotros somos los que vamos a tener que pagar los platos rotos ahorita inmediatamente con los precios más altos, con la mayor escasez de medicinas en los hospitales públicos y en los hospitales en general, y vamos a tener que pagar precios más altos en parte de la canasta familiar. Las ganancias van para la familia, las familias y los amigos del presidente Noboa, y quien después tiene que pagar las multas que nos han de caer por disposición del Tribunal Andino de Justicia es el pueblo ecuatoriano desde el presupuesto del Estado. Y no estamos solamente en esta dinámica de Colombia-Ecuador en el asunto comercial, ¿verdad? Ahora tenemos también un asunto que está en discusión. Un acuerdo, una especie de TLC con los Estados Unidos que se firmó estos días, y se habla de que eso sería un poco o bastante perjudicial porque entrarían productos estadounidenses que tienen altos subsidios de allá y entrarían a competir con estos productos, por ejemplo la leche, por decir algo, ¿no? El pollo, por decir algo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese acuerdo comercial entre los Estados Unidos y Ecuador? Mire, mal paga el diablo a sus devotos, ¿no? Estos sectores del empresariado, estos sectores de la oligarquía, que por una ceguera de clase, diríamos, nosotros, se plantea una adhesión absolutamente incondicional a una ideología elitista, clasista, racista, ¿no es cierto?, de parte de un representante tan insigne de la propia oligarquía. En esta creación de un clima de odio, de venenos, ¿no? Esta polarización, correístas, anticorreístas, comunistas, anticomunistas, una cuestión así, totalmente figurativo. Es decir, nada de esto se ha estado discutiendo en el país con respecto a los verdaderos problemas nacionales. El rato de los ratos van a terminar siendo afectados de manera brutal. Es decir, ni el más entreguista de los gobiernos anteriores, de los gobiernos neoliberales, había cedido en lo que son rubros tan importantes, que inclusive más allá de lo que se meten al bolsillo esos empresarios, ¿no es cierto?, podría dejar a decenas de miles de ecuatorianos sin empleo, tanto en los empleos directos como en toda la cadena de valor, es decir, todos los multiplicadores que generan la economía, ¿no? Entonces, la barbaridad es que todo esto se hace y con la ideología de un libre comercio que en realidad no existe, porque en los Estados Unidos Trump tiene que poner a todo subsidio para que pueda de alguna manera prosperar las ventas de las empresas norteamericanas, tanto en territorio interno de los Estados Unidos como en territorios extranjeros, o sea, como exportaciones. Pedro, ¿qué productos ecuatorianos se van a beneficiar? Se habla de, por ejemplo, de flores, ¿cierto? Banano, que entrarían con cero aranceles a los Estados Unidos. Y hay que tomar en cuenta que antes de todo esto, el Ecuador tenía las preferencias arancelarias de los Estados Unidos, Es que ¿verdad? todavía existen las preferencias arancelarias. Trump ha pateado el tablero, cambiando todo el sistema con los aranceles, pero los aranceles se hace sobre un sistema de preferencias que no son solamente arancelarias, sino también pararancelarias, ¿no? En muchos casos, las trabas al comercio tienen más que ver con mecanismos ocultos, ¿no? De ir entorpeciendo la cuestión del libre comercio. Entonces, a la final, todo esto queda como un tema de definiciones políticas más que económicas, ¿no? Entonces, en el caso del banano, sí podrían tener algunas ventajas, pero no todos los productores bananeros. Acuérdese, cuando se dio la payasada de la supuesta chatarra soviética, del material bélico soviético, ¿no es cierto?, Para Ucrania. para regalarle a Ucrania. Fíjense en los niveles de sometimiento a una agenda imperial absolutamente ciega. Y inmediatamente, bueno, hubieron las represalias porque se estaban rompiendo condiciones contractuales que obligaba a que el comprador de las armas pida permiso, se iba a revender esas armas, ¿no? Y obviamente ahí había toda una cuestión que hasta ahora no se ha resuelto, que esto implica peculado y que tiene que investigarse a profundidad, porque declarar como inútil un activo del Estado es gravísimo. A la final se comprobó que no era inútil, pues. Entonces, el primer punto está ahí, pero el segundo punto tiene que ver precisamente con los colegas exportadores de banano del propio presidente de la República. Recordemos que fue su abuelo el que abrió el mercado de Europa Oriental y de la Unión Soviética de ese entonces, que era totalmente vedado con la cortina de hierro. Entonces, es muy importante que él empieza a romper ese mercado, empiezan a ver las trabas, y él les dice a sus colegas, les dice, ustedes verán dónde colocan las cajas de banano, porque mi empresa,
ya buscó otros mercados. Entonces, lo mismo puede ser que se esté dando en el caso de los Estados Unidos, que en realidad esto sea la firma de o la consolidación de un monopolio específico que tendrá las empresas de la familia Noboa y probablemente algunos de sus amigos en perjuicio del resto del país, pero también en perjuicio de otros sectores del empresariado agroexportador, ¿no? Entonces, realmente es muy puntual lo que se podría ver, tal vez algo en el campo de las flores, algo en el campo del camarón, pero es muy puntual lo que se podría ver y siempre a dedo, de acuerdo a los favores políticos que consigue el presidente con respecto a otras familias Lo oligárquicas. preocupante también es porque tomando como ejemplo el tiempo que se demoró para firmar con la Unión Europea, ¿verdad? Ahí Ujú. se tomó bastante tiempo, se tomaron algunos recaudos, llamémosle, ¿verdad? Así es. Para el asunto. Pero ahí hay otro, para luego hablar del asunto constitucional y legislativo que Ujú. irá allá. Ahí usted ha hecho algunas denuncias respecto a este convenio también que hay con los Emiratos Árabes Unidos. Así ¿Qué es. pasa con ese convenio, con ese acuerdo? Bueno, la cosa es muy evidente. En el caso de los Emiratos Árabes Unidos, ¿qué tenemos nosotros que ganar? Es decir, ahí los Emiratos son una potencia científica, una potencia agrícola, una potencia en salud. Es decir, ¿cuál es el verdadero beneficio para el país de tener una relación con ellos? Entonces, el problema es que tanto en lo que yo me quedo corto en la conversación, en lo que tiene que ver con el tratado que se quiere firmar con los Estados Unidos, porque tanto en el tratado con Estados Unidos como en el tratado que se quiere hacer con los Emiratos Árabes Unidos, el punto fundamental no tiene que ver con el comercio, no tiene que ver con el flujo de la tecnología, conocimientos, no, tiene que ver con los flujos de inversiones. Y aquí la trampa fundamental tiene que ver con los mal llamados tribunales de arbitraje, porque en realidad no son tribunales, son unos comités de árbitros privados, pagados por las transnacionales, en las que las transnacionales les demandan a los estados, tanto del norte como del sur. Recuérdese que en la Unión Europea ya hay un rechazo cada vez más amplio, inclusive por parte de España, por ejemplo. Hay la mayor cantidad de rechazos a los arbitrajes internacionales ahorita a nivel mundial es por parte de España. Ya la Unión Europea, Bruselas, ya no solamente es de España, no es el gobierno socialista de España, sino toda la Unión Europea pone serios reparos al tema de los Y a arbitrajes propósito, internacionales por los abusos que se vienen cometiendo por parte de las Pedro, a transnacionales. propósito de eso, no sé si se le escapó, fue Franco, el señor asesor jurídico, secretario jurídico, dijo que esta era una imposición de los Emiratos. Es la imposición de los Emiratos en las que el presidente Petro, por eso es la agresión que genera esta acción conjunta de los Estados Unidos y del Ecuador, ¿no es cierto?, en contra de territorio colombiano, es una retaliación porque el presidente Petro denuncia públicamente que los Emiratos Árabes Unidos no solamente que son, como han sido durante las últimas décadas, un centro de blanqueo de capitales, como le quieren también convertir al Ecuador y quieren hacer el puente blindado a través de estos arbitrajes internacionales, a través de la protección de estas inversiones especulativas financieras, sino que adicionalmente es la sede de la mafia internacional. Y en los mismos días capturan al famosísimo Dritan Chidka. Acuérdase usted del difunto señor Cherres y sus amigos. El reporte León de Troya, la relación con el Banco de Guayaquil, la relación con el Gran Padrino, la relación con Guillermo Lazo. Cosas que no se han aclarado porque en mayo del 2021 se paró esa investigación y a pesar de que se hace público, se hace el escándalo, no se continúa con la investigación, al contrario, se desbarata el equipo de investigación y se persigue a los policías honestos que estuvieron investigando. Entonces, solamente unamos los puntos que me parece que es fundamental. Aquí no hay ninguna ventaja. El Ecuador no tiene nada que importar desde los Emiratos Árabes Unidos. Aquí lo que se está protegiendo es la fuga de capitales. El presidente ha ido varias veces Y el allá. presidente ha ido varias veces por cuestiones absolutamente personales, como fue el viaje a Canadá para firmar el tratado minero que era con empresas de su propia familia, como lo que acaban de hacer con Palantir, que es este centro de espionaje vinculado a un señor Peter Thiel, que además pueden ustedes ubicar en el Internet con una serie de ideas estrambóticas, ¿no es cierto?, del transhumanismo, cuestiones satanistas, muy vinculado a Epstein, a todo el tema de los escándalos, de la pedofilia, de cosas atroces, ¿no es cierto?, que todavía tienen que investigarse a profundidad, como es el tema de la antropofagia con niños. Todo esto de aquí tiene que ver con un sistema de chantajes, un sistema de crimen organizado. Un sistema un club de élite en el que usted tiene que dejar prenda para poder generar lealtades en torno a negocios totalmente turbios. Y el tema este de Palantir, ¿no es cierto?, involucra la cuestión de los sistemas de espionaje que ya compró el gobierno ecuatoriano, primero con la exministra Paula Romo, luego con Diego Ordóñez y Osvaldo Hurtado en el gobierno de Lazo y luego con la señora Palencia. Entonces, ya está comprado ese sistema de espionaje
a la gente, ya está obligatoriamente, fruto de las conversaciones que tuvo el propio presidente en uno de sus últimos viajes con los personeros de Palantir, ya está la obligación de que todos los vehículos privados en el Ecuador, inclusive el suyo, tienen que ponerse un chip de georreferenciación para cruzar los datos, y ese chip es monopolio de un señor Vega. Esa es la nueva placa que llamamos. Sí, que es el señor Vega tiene el monopolio y es amigo del señor Noboa. Sí, esta familia no da puntada sin hilo. En todas estas cosas son negocios conjuntos. Recuérdese que ellos son socios del puerto de Pozorja con inversiones de los Emiratos Árabes Unidos, y del puerto de Pozorja es uno de los puertos de donde sale la mayor cantidad de capturas de droga. Pedro, en todo caso, la Corte Constitucional hizo alguna observación de eso, y eso tiene que conocer la Asamblea Nacional. Pero en la Asamblea se atropellan correcto. todos los procedimientos. Igual el asunto del acuerdo con los Estados Unidos. O sea, serán meros formalismos en última instancia porque tienen controlado. Sí, pero el país tiene que estar alerta. ¿Por qué la desesperación de la familia Noboa por firmar un contrato que no le beneficie en nada al país? Los Emiratos Árabes Unidos son el centro de lavado del opio. Y para el desarrollo, dice. ¿Dónde está la inversión y el desarrollo? Vea, los Emiratos Árabes Unidos se van a desbaratar ahorita con los problemas que tienen. Ya están fugándose todos los multimillonarios que están exiliados ahí, que están refugiados ahí. Porque justamente lo único, ni siquiera produce petróleo los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué tiene el Ecuador que beneficiarse de esa situación? Entonces, aquí de lo que estamos hablando es de la protección de un mecanismo abusivo en el que a través de los arbitrajes, ¿no es cierto?, solo las transnacionales le pueden demandar al Estado ecuatoriano. Nunca el Estado puede demandar a una transnacional. Y casi siempre sale perdiendo los abogados que tienen lacayos locales también, que están siendo financiados por eso, porque la comisión que reciben por esto es verdaderamente onerosísima para el país. En el mejor de los casos, para un país no tiene que pagar la indemnización, pero tiene que pagar los costes del trámite, que son carísimos. Y el chantaje que se genera a partir de eso es enorme. El país no tiene nada que garantizar con eso, no tiene nada que ganar con esto. Y en muchos casos, sectores de la propia oligarquía se disfrazan como inversiones extranjeras. La misma familia, ¿no es cierto?, gobernante, se disfraza como inversión extranjera y tiene puesto un candado para evitar, por ejemplo, que le cobren impuestos. Estamos conversando este día con el economista Pedro Páez, analista económico. Seguimos avanzando aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicación. ¿Y qué piensa Pedro Páez respecto a estas últimas leyes económicas urgentes del presidente que ya fueron aprobadas y están en observación en la Corte Constitucional? El asunto de los gobiernos seccionales, de los GAT, el asunto de minería y energía, y ahora últimamente que ya se aprobó pasó de la comisión para esto que llaman los incentivos tributarios para vivienda popular. ¿Qué piensa usted? Bueno, mire, se utiliza esta cobertura con un barniz de legitimación, de que se está haciendo algún tipo de gestión de la cuestión pública en beneficio de la gente, pero en realidad todo esto de aquí es para beneficiar los bolsillos de la familia Noboa y de sus amigos. Y como bien menciona usted, con los atropellos que se cometen en la Asamblea Nacional, esto es solo un trámite, ¿no? Es decir, es una cuestión en la que no se respeta en absoluto ni lo que dice la Constitución ni lo que dicen las leyes. Ha venido manejando todo el tiempo el cuento de los decretos. Recuérdese que son leyes urgentes de carácter económico. Y ahí meten de todo, que además tienen que tener una unidad de tema, o sea, tienen que tratar un solo tema. Tiene que mostrarse el hecho de que con esto se está resolviendo en el cortísimo plazo un problema que ha emergido, que ha devenido una situación inmediata, ¿no es cierto? La unidad de materia que llaman primero. Eso es un punto. El otro punto es que tiene que ser la urgencia. Ni uno ni lo otro se ha comprobado. Esto es una cobertura, es un paraguas para provocar la inmediata privatización del sector eléctrico ecuatoriano, para avanzar con mecanismos depredadores en el campo minero, que desdicen los pronunciamientos populares repetidos, lo que dice la Constitución, la movilización ciudadana y la cuestión que vimos en el caso de Azuay, ¿no es cierto? Todo esto de aquí se está haciendo tabla rasa para favorecer una minería depredadora que además no paga impuestos, por favor, Fernando. Es una minería que no paga impuestos, que no cumple. ¿Cuántas de estas empresas mineras que absorben una cantidad ingente de energía, una cantidad ingente de agua potable, de agua dulce, digamos, ¿no es cierto? Quitándole de uso humano, quitándole del uso agrícola. ¿Cuánta de esta minería está cumpliendo con las exiguas obligaciones que le exigían esos
contratos regalones que han venido haciendo estos gobiernos desde Moreno para acá? Pedro, y Ninguna. en caso de la minería incluso se habla de los peligros que podría haber con la propia minería, con acuerdos y convenios, de hecho, con Estados Unidos, con China, por ejemplo. Con el acuerdo que se firmó hace poco entre Estados Unidos y Ecuador para las tierras raras. Es gravísimo porque nos ponen en el ojo del huracán de tensiones geopolíticas de las cuales nosotros no tenemos, no solamente que no tenemos nada que ver, sino que no tenemos ninguna posibilidad de defendernos. Es decir, nos ponen en una situación de vulnerabilidad, como ya con la estupidez esta de la supuesta chatarra soviética, ¿no es cierto? Ya nos pusieron en medio de un conflicto en el que no tenemos nada que ver y que no tenemos ninguna capacidad de reaccionar frente a cualquier ¿Tenemos tipo de tierras agresión. raras en Ecuador? No se sabe, pues ese es parte del problema. A ver, mire, cuando sacan de aquí el cobre, Llevan a ver, en bruto, ¿no? llevan en lodo. Llevan en lodo y nos comen el cuento de que son 5 partes por millón de cobre. Imagínense, en la proporción de 1 millón, 5 partecitas son de cobre. ¿Cómo sabe qué autoridad, dónde está el aparato técnico, dónde están los técnicos ecuatorianos que en defensa de la nación dicen aquí, en efecto, son 5 partes? ¿Cómo sabe que no son 6? ¿Cómo sabe que no son 10? ¿Cómo sabe que ahí no hay molibdeno? ¿Cómo sabe que no hay tierras raras? ¿Cómo no sabe? ¿Cómo sabe si no hay oro? ¿Cómo sabe si no hay uranio? Nadie aquí responde por eso y se van llevando. Vea, hay un estudio de la Universidad del Pacífico de Lima que ubica y saca las subestimaciones de las exportaciones de oro y saca en el caso ecuatoriano que aquí en el Ecuador solo se reporta la tercera parte de lo que se exporta. Y uno de los temas de la explotación y del comercio ilícito del oro está directamente vinculado con los Emiratos Árabes Unidos, porque últimamente hay una triple alianza, es decir, es la fusión de las cadenas de valor de la logística, de las cadenas de valor en términos de los actores transnacionales que operan en esto, pero también de la logística, del tráfico de drogas, del tráfico de armas y del tráfico de oro. En el caso específico del Ecuador, ¿no es cierto? Se están hablando algo así como 180 toneladas que se han venido circulando de manera ilícita en los últimos años. Ese es el número que obviamente nadie está mencionando. Solamente le menciono porque yo era del Banco Central, aquí al ladito, aquí al ladito. El Banco Central, no en la época de Correa, no en la época de Rodrigo Borja, en la época de Febres Cordero, intervino en el mercado de oro para evitar, ¿no es cierto?, que haya una situación primero de violencia terrible, como se dio en su momento ahí en el suroriente ecuatoriano, y de los abusos que habían, gente que tenía el control, familias que tenían el control del peaje, del paso, y entonces sacaban, y a la carne de cañón. Portobelo y Nambija, ¿no? En Nambija, sobre todo. Portobelo es mucho más antigua, ¿no? Sí. Y, Nambija. No, los daños son terribles en ambos casos, pero el tema, lo que insisto es la posibilidad con las tecnologías de ese entonces y con un gobierno de derecha como el de Febres Cordero, ¿no es cierto? Hubo toda la posibilidad de que haya una intervención para garantizar un mínimo de civilización en el tema. Y ahora, en cambio, lo que se está es provocando todo tipo de facilidades para que el crimen organizado impere en el país, incluyendo el hecho de que se le tachó la familia Noboa. El presidente Noboa tachó a los Emiratos Árabes Unidos de la lista de guaridas fiscales en diciembre pasado para en 5 minutos firmar este tratado. ¿Por qué están tan desesperados por firmar un tratado que no le beneficia en absoluto al país? Seguimos conversando y ya vamos terminando con el economista Pedro Páez. Bueno, la gente dirá que le pregunte cuáles son los efectos económicos que va a sufrir o ya está sufriendo Ecuador con la guerra del Medio Oriente, tomando en cuenta que los efectos humanos debe dolernos a todos debe doler. Pero en el caso del Ecuador, un país marginal petrolero, de baja producción por las ineficiencias de la política petrolera de los gobiernos, ¿cuáles serían los efectos económicos que podríamos sufrir los ecuatorianos en esta guerra que ha entrado ya en la tercera semana? Como usted muy bien menciona, el principal efecto, más allá de la solidaridad que debemos tener con los pueblos hermanos, más allá de la indignación respecto al genocidio en Gaza, ¿no es cierto?, por parte del ente sionista, aquí lo que estamos es ante un proceso de degradación civilizatoria que más temprano que tarde nos está llegando, ¿no es cierto? Acá en el Ecuador, mire, aparte de los 4 chicos de las Malvinas, ya la violación de los derechos humanos ha llegado a niveles sin precedentes, ¿no es cierto? Tenemos más de 51 desaparecidos, solamente en el gobierno de Noboa.
Entonces, esto forma parte de una ofensiva oligárquico-imperial en contra de los pueblos, en contra de los derechos humanos, en contra de las conquistas sociales. Directamente vinculado, por ejemplo, al atropello a los derechos de los trabajadores, que también se quiere hacer en las leyes y que usted no lo había mencionado. Es parte de toda una maquinaria, ¿no es cierto?, para favorecer a los sectores más brutales del capital. Pero en la única cosa en la que de alguna manera el país podía haberse beneficiado por el hecho de que se están dificultando las provisiones de petróleo por Estrecho de Hormuz. tanto en el Mar Rojo como en el Golfo Pérsico. En el Ecuador, fruto de la política de abierto boicot de los últimos gobiernos, pero sobre todo del gobierno de Noboa. Acuérdese que en la época de... vamos a estar totalmente perjudicados. Acuérdese que en la época de Lazo, ¿no es cierto? Así, muy macho salió Lazo y dijo, vamos a duplicar la producción de petróleo. 1 millón, dijo él. Dijo que íbamos a llegar a 1 millón. Y solo por decir eso, ya Halliburton y Schlumberger le pusieron estos arbitrajes internacionales porque saben que es un mecanismo de chantaje en el que el Estado no puede hacer nada. Calladitos, total opacidad por parte de las autoridades al respecto. Bueno, ahora ¿sabe cuánto estamos produciendo? 450,000. Es decir, estamos importando muchos más derivados y con lo que acaba de reventar esta sospechosa, estos permanentes sabotajes a la refinería de Esmeraldas, lo que hace es suspenderse lo poco que se refina aquí en el Ecuador. Para importar. Para importar. ¿Y quién lleva? ¿Quién lleva de esas importaciones? Son cada vez importaciones más masivas, cada vez más, con un monto cada vez mayor para los bolsillos privados. Pedro, entonces, Solo acabo con un detalle. Cuando yo estaba de ministro de Economía, el porcentaje, el margen de diferencia entre el costo de las importaciones y la venta al público estaba entre el 7 y el 8%, que iban a los recursos del Estado para entregarlo a los hospitales, a las escuelas. Ahora se privatizó eso y está a nivel del el 85, el 95% y todo eso va a bolsillos privados. Vea usted cuántos están llevando. Ninguna de estas acciones está exenta de una partecita que va a la familia Noboa y a sus amigos. Pedro, con eso terminamos. Insisto en el impacto social, económico, hemos dicho el humano y comercial que tiene Ecuador, va a tener Ecuador si se prolonga esta guerra de Si se Medio prolonga, Oriente. la situación es muy grave. La más inmediata tiene que ver con la podredumbre del sistema financiero mundial. La situación de la crisis del 2008 solamente se ha ido postergando a través de inyecciones masivas de liquidez, pero eventos tan brutales como los que se están dando ahorita, sobre todo por el lado de Europa, ya está funcionando inclusive el corralito en BlackRock, que es el fondo de inversiones más grande del mundo. Con los créditos privados, ¿no es cierto?, puede ser la mecha que encienda toda la situación y las réplicas de esta cuestión directamente pueden afectar al sistema financiero ecuatoriano porque de manera irresponsable, con la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018, se retornó a la misma estructura de incentivos, es decir, a la misma desregulación financiera que había provocado la crisis en los años 90. Los créditos vinculados, la total apertura para la fuga de capitales, la total desregulación financiera, la total falta de prudencia en la regulación. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? Que todo esto se mueve, está pegado con babas, digamos, tanto allá como acá. Entonces, los efectos por ejemplo, de una mayor contracción de la economía europea, que tiene ahorita es el efecto inmediato, o de que se expanda, ¿no es cierto?, esta cuestión del corralito, que ahorita ya estamos hablando no solamente de BlackRock, sino también de Blackstone, estamos hablando de Blue Owls, estamos hablando de una cantidad de otras entidades financieras en el corazón del sistema angloamericano, a los cuales directamente está vinculada la oligarquía ecuatoriana a través de los bancos, la fuga de capital. Solo acabo el dato. El Fondo Monetario Internacional reconoce a diciembre del 2025 que en neto, entre lo que entra y lo que sale, los ecuatorianos, o sea, la gente rica de este país, la familia Noboa y sus amigos, tienen 72,000 millones de dólares en depósitos netos en el extranjero. 72,000 millones de dólares de fuga de capitales registrada. Un poquito menos de la deuda externa. Entonces, mire, el problema fundamental es que, como su nombre le indica, la dolarización funciona con dólares. Y si los dólares siguen fugando de la economía ecuatoriana y la guerra, la turbulencia de los mercados internacionales forman parte de este clima de negocios tan volátil, ¿no es cierto? La situación del país tiene que ser vista con mucha mayor responsabilidad. Acortar esta verdadera orgía
del sistema financiero y acortar las posibilidades, ¿no es cierto?, de que siga profundizándose el control que tiene el narco sobre el blanqueo de capitales en el país. Muchas gracias. Muchas Y gracias. algún rato hablaremos entonces también de la economía criminal que está rigiendo en el país. Terrible. Señoras y señores, gracias por la atención. Esta ha sido la participación del economista Pedro Páez, analista económico, hablando brevemente, haciendo un mapeo de la situación económica del país, del mundo, de los acuerdos y convenios que el Ecuador ha firmado últimamente y los efectos de la guerra, tanto con Colombia, guerra comercial, los peligros de una guerra bélica y los efectos de la guerra en el Medio Oriente. Gracias, Pedro, muy amable. Muchísimas Señoras y gracias. señores, a ustedes les pedimos que compartan este diálogo, que comenten, que nos pongan un me gusta, ¿verdad? Eso que está ahí, el dedito arriba para seguir creciendo y se suscriban. No tiene ningún costo, pero vale mucho para nosotros seguir haciendo periodismo de opinión responsable, profesional y comprometido con las causas del país. Señoras y señores, hasta la próxima.